el problema del abeto. Teóricamente no hay más abeto. Hay dos problemas. No sabemos dónde había y no sabemos si sigue llegando. Con el agravante de que sabemos que puede demorar 40 años en dar cáncer. El problema es que uno se jubila antes. Uno se jubila, en general en la industria o en los lugares donde se utilizó el asbesto, las jubilaciones son a los 60, 65. Si empezó a trabajar a los 30, todavía no le tocó. El pico se habla de que va a ser en la década del 20. Cuando digo pico, digo la mayor casuística. ¿Alguien los está controlando? Porque si están trabajando en una empresa que tiene problemas, sí. Por lo menos, aún en el ámbito privado, le están haciendo los controles. ¿Alguien hace el seguimiento de los que se fueron del gremio? ¿Se ocupa el Estado? Tampoco. Porque si no, el Estado tendría que tener un plan de seguimiento de todo aquel trabajador o ciudadano que tuvo contacto con el asbesto. El asbesto o el amianto es un grupo de minerales que se conocen ya a principios del siglo pasado, primeros años del siglo pasado, que tiene la característica de ser un producto que no es conductor de la electricidad, es aislante térmico, ¿sí? Y con múltiples formas de ser utilizado. Por ejemplo, en lo que podría ser la electricidad, aislante de cables, produciendo un asbesto tejido fibroso, que es el que hacía las envolturas, donde en todas las centrales térmicas, en todos los tableros de las grandes industrias, como aislante. En toda la calderería durante el siglo XX, la calderería tenía como aislante térmico el asbesto, donde todos los hospitales, todos los edificios públicos, todos los edificios grandes con caldera tenían eso. La industria, por ejemplo, las destilerías, todas tenían revestidos las cañerías con asbesto, pinturas, es decir, aislantes acústicos, los embragues, las cintas de freno, cojinete, todo asbesto. El problema es que el amianto, cuando está colocado en un lugar y no ha sufrido el desgaste, que no se liberan partículas, que no se fraccionan, no libera fibras. Las fibras, que son muy pequeñas, tienen la capacidad de ingresar por nariz o boca, ingresar al área del árbol respiratorio y alojarse muy en el fondo de los alvéolos, que es el lugar donde se produce el intercambio de oxígeno en el pulmón, provocando un proceso inflamatorio primero. Eso hace que se engruese el alvéolo y a su vez generando procesos cancerígenos. Los primeros años, y yo quizás hasta podría ir al final del otro siglo, del XIX, es decir, con la aparición de la máquina de vapor, los recubrimientos térmicos ya se había empezado a utilizar. En la década del 60 se empieza a dar la proliferación del uso industrial, porque realmente producto barato y de muy buenos resultados, y entonces lo empezaron a poner en pinturas, en la construcción, por todo lado. Eso hace que tenga un pico en la década de los 70
producción y a la utilización a nivel mundial. En el 30, en el 40, en el 50 ya empezaron a aparecer científicos que empezaron a demostrar que era bueno para esto, pero generaba esto. Fin de siglo, prohibición total. Es decir, nosotros acá arrancamos por la década del 70, ya empezar a prohibirlo, su utilización y la importación. El problema era todo lo que estaba instalado. Conocer los techos de zinc, ¿sí? Los fibros de cemento, también. Los de zinc son de chapa, los de fibros de cemento son de asbesto. Existen por todos lados, sobrevolar la ciudad de Buenos Aires, va a haber techo con chapas acanaladas por todos lados. Hasta edificio público, mucho. ¿El problema es la chapa? No, el problema es si la chapa se desgasta, la erosión o lo que fuera hace que se desprendan partículas y fibra, sí. Sí, a ver, el material ferroviario, todo. ¿Se cambió? Yo no lo puedo decir porque no lo sé. Que se prohibió, se prohibió. ¿Se cambió todo el lugar donde estaba? No sé. Porque ha existido una política desde el punto de vista empresarial, las empresas serias, de si no lo puedo eliminar, lo aíslo en el lugar. Lo aíslo. Es más difícil sacarlo que aislarlo. Si lo que tengo que resolver es algo que tengo que desmantelar, tengo que aislar el lugar, hacerle como una burbuja, trabajar con trajes especiales y máquinas especiales y ponerlo en un molquete especial. ¿Y después dónde lo pongo? India produce, Brasil produce, Dinamarca produce. Ahora los dinamarqueses tienen 0 de utilización. Va todo para afuera. Al revés de los brasileños, sin duda. Nosotros tuvimos en la zona, ahí, en su momento tuvimos minas también, que ahora están desactivadas, se supone. Hay una discusión de los australianos, se levantaron, se enojaron un poco, porque habían comprado una dotación de ferrocarril chino y los australianos se les ocurrió revisar y entonces encontraron que en parte del montaje de la cabina del conductor y una parte de lo que era la mecánica, lo que sería el motor de las máquinas, tenían materiales juntas hechas con asbesto. Entonces un día entré por internet a las fábricas de industria ferroviaria, pastillas de freno para la industria, China. 3.200.000 empresas. Y resulta que encuentro que hay productos A y B, POM y SIN, cintas de freno A y B. Se supone que comprar de la buena, yo no sé, es decir, sinceramente. Entonces, por eso yo lo que planteaba es, en relación a la industria local y a los obreros a nivel local, lo que tienen que tener la inquietud es saber en qué están trabajando. Entonces, ¿es un problema de educación? Sí. ¿Es un problema de concientización? Sí. Ese derecho tiene un costo y hay que invertir, porque si no, el derecho tiene la enunciación y no tiene más nada. La información correcta, aportársela al trabajador de forma de que le vuelva a repetir que en su profesión es bueno que utilice zapatos de tal tipo, mameluco de tal tipo, barbijo o no, y guantes de tal tipo o no.